todos nuestros amigos. Dios te bendiga y te guarde. En este momento nos alegra mucho nuevamente poder estar con ustedes para estudiar otra porción más de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad quiero estudiar un pasaje de la Escritura que tiene una lección grande para cada uno de nosotros como personas que tenemos metas, que tenemos aspiraciones, que anhelamos alcanzar aquellos triunfos que en la vida pues anhelamos con la ayuda de Dios llegar a triunfar. Y para ello quiero invitarles para que podamos abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, el capítulo 41 y el versículo 40. La palabra de Dios nos dice en Génesis, el capítulo 41, el versículo 40, dice así la palabra de Dios: Tú estarás a cargo de mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solo yo seré mayor que tú en el trono. Y agregó Faraón a José: Ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Cuando leemos este pasaje en las Sagradas Escrituras, nos emocionamos al mirar ese momento en la vida de este joven, José. Y es algo que es una motivación para los jóvenes de hoy en día. Cuando nosotros miramos las declaraciones de Faraón, algunas veces llegamos a pensar que qué bendición, qué privilegio. José fue un hombre o un joven afortunado. Pero llama poderosamente la atención cuando estudiamos en las Sagradas Escrituras quién fue José, cómo fue la vida de José. Y en esta oportunidad quiero estudiar en las Sagradas Escrituras al menos 5 etapas en la vida de José. Y las Sagradas Escrituras nos va a ayudar entonces a mirar cómo fue la vida de este joven. Dice la palabra de Dios en el capítulo 37, vemos aquí, Génesis capítulo 37, la Biblia nos dice que José fue hijo de Jacob y fue el número 12 de la familia de Jacob. Fue el hermano menor que Jacob concibió ya en una edad adulta. Pero la Escritura rápidamente nos dice a nosotros en el versículo 4 del capítulo 37, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no lo querían y no podían hablarle pacíficamente. Y en el versículo 8, noten lo que ahora dice el verso. Y respondieron sus hermanos: ¿Has de reinar tú sobre nosotros? ¿O has de dominarnos? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Cuando nosotros comenzamos a leer el registro sagrado, nos vamos a dar de cuenta de que desde una edad muy temprana, José fue un joven odiado por todos sus hermanos. El mismo espíritu que animara a Caín contra Abel se encendió en el corazón de sus hermanos. Este fue un joven desde muy temprano. Fue maltratado, fue odiado, fue aborrecido por todos sus hermanos. José nunca supo de una mirada de amor, de un acto de cortesía. Sus hermanos siempre tenían para José actos de maldad, de desprecio, actos de burla.
Sin embargo, la Biblia nos ayuda a entender que José fue totalmente diferente a todos sus hermanos. Fue siempre amable, siempre cortés. Fue un joven responsable en sus tareas que se le asignaba. No fue un joven rencorista tampoco, ni un joven que se cobraba las que sus hermanos le hacían. Por el contrario, este joven, la Biblia nos enseña que fue un joven temeroso de Dios. En esta oportunidad nosotros queremos hacer este estudio específicamente para hablar a los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes hoy en día, muchos luchan por alcanzar el éxito, por alcanzar la cúspide de sus proyectos, de sus planes, sus metas que se han forjado. Y en esta época que estamos principalmente viviendo, donde hay tanta maldad, tantos desafíos, tantas barreras que pasar por delante, José es un joven que con su testimonio, con su vida, nos ayuda a entender que podemos vivir de una manera diferente. Aunque el mundo viva totalmente equivocado, contrario a la voluntad de Dios, hoy nosotros podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra vida puede ser diferente. Nuestra vida puede ser de agrado para nuestro Dios. En la vida de este joven, a medida que iba creciendo y los años iban pasando, el odio, el rencor y el aborrecimiento de sus hermanos, en vez de disminuir, cada día fue aumentando. Cada día trataron de hacerle la vida imposible. Ahora, quiero que veamos lo que dice a partir del versículo 19, para que nosotros podamos mirar lo que la Biblia nos habla acerca de cómo sus hermanos trataron a este joven y cómo este joven perseveró, se mantuvo siempre de una manera diferente. Siempre este joven buscó agradar a Dios y a su Padre. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 19 y 20. Dijeron: allí viene el soñador. Ahora pues, matémosle y echémosle en alguna cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Es un relato muy interesante. Por un lado, nos damos cuenta de qué manera tuvo que vivir este joven, siempre soportando las burlas, el desprecio, el escarnio. Y finalmente sus hermanos de común acuerdo toman la decisión de quitarle la vida. Qué tristeza, qué vida más difícil la que tuvo José que afrontar. Cuando miramos nosotros a partir del versículo 23, nos damos cuenta de algo. Y fue que finalmente se decidieron a ejecutar sus planes. Los hijos de Jacob habían estado lejos de casa de su padre. Y Jacob envía a José a ellos para averiguar cómo estaban los animales. Y el joven inocente se acerca contento, feliz. Pero dice la Escritura que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que vestía. Lo tomaron y echaron en la cisterna, que estaba vacía y sin agua. Y noten lo que dice el versículo 25. Y se sentaron a comer. Es impresionante lo que la Escritura nos ayuda a entender. Todos sus hermanos odiaban a este joven. Cuando José se vio
las intenciones y los propósitos de sus hermanos, en medio de su agonía, en medio de este terror, implora a sus hermanos con gritos desesperados, clama y pide auxilio, ayuda, salvación. Pero sus gritos y su angustia fueron en vanos. Nadie escuchó sus ruegos. Allí, en medio del dolor, en medio de la desesperación, fue tirado en medio de esa cisterna para que allí muriese, despojado de su túnica que su padre le había dado. Cuando nosotros nos damos cuenta, José tiene 17 años, un joven en la plena cúspide de su vida. Allí ve sus sueños prácticamente destruido y acabado por su propia familia. Dice la palabra de Dios que estos jóvenes se sentaron a comer, para que nosotros podamos tener la idea de que no había remordimiento, no había la menor tristeza, dolor, pesar, no había el menor sentimiento de tristeza por lo que habían hecho a este hermanos. Pero en el versículo 26 nos damos cuenta que uno de sus hermanos, dice la palabra de Dios, Judá, dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestros hermanos y encubrir su muerte? Vendámoslos a esos ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Este relato es sumamente interesante porque nos damos cuenta. Cuando tratamos de entender a José nos damos cuenta que su vida fue difícil. La vida de niño fue una vida totalmente terrible. Y ahora de joven, sus hermanos le hicieron la vida aún peor. Tratan de matarlo. Pero ahí vemos a Judá para tratar de minimizar el daño que habían hecho. Vendámoslos. Mejor vendámoslos y que no nos manchemos con su sangre. Pero cuando nosotros nos ponemos a mirar, la alternativa que le daban a este joven era bien difícil. Porque José en un momento ahora se da cuenta que de un niño mimado y querido por su padre, ahora pasa a ser un esclavo, ha sido vendido como un esclavo. Y en medio de la desesperación, José se da cuenta de algo. Ahora no tiene amigos, no tiene familia en una tierra extraña. No hay ninguna mano que se apiade de él. Su destino es incierto. Y allí José, en medio de esa caravana, hace memoria de sus hermanos. Y dentro de su mente está la tristeza y el dolor al mirar la sonrisa, las burlas y todos aquellos actos de desprecio que sus hermanos le lanzaron. Y José se ponía a pensar dentro de su mente entonces, ¿qué le traería su vida en la tierra de Egipto ahora como esclavos? Pero ¿saben algo interesante que llama poderosamente la atención? Y nosotros podemos mirar, a pesar del sufrimiento desde la niñez hasta la juventud, José había aprendido a amar a Dios. José desde muy temprano su padre le contaba las historias que por él le había tocado vivir. Y desde muy temprana edad José aprendió a amar a Dios.
Y allí, en medio de la desesperación, el dolor, la tristeza de verse separado de su padre, de verse la forma como sus hermanos le llegaron a tratar, ahora solo, abandonado, José se aferra a su Dios y tomó la decisión de mantenerse fiel en medio de aquella tierra idólatra. Enfrentaría las pruebas con valentía y puso su mente dispuesto a enfrentar las tentaciones que tuviera que afrontar. Fue una decisión muy sabia la que José tomó. En medio del dolor y del desprecio, en medio del abandono, José decide aferrarse a Dios, confiar su vida a Dios y va a esperar que sea Dios el que decida qué va a hacer de él, aun cuando sabe que su vida va a ser la vida de un esclavo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que Jacob fue comprado por Potifar en Egipto. Y en la tierra de Egipto, en la casa de Potifar, Dios comenzó a prosperar a José y la casa de Potifar. Aparentemente las cosas iban a cambiar. Aparentemente todo iba a ser mejor. Pero ¿saben algo? En la casa de Potifar era una casa donde se practicaban la idolatría, la sensualidad. Aquella era un hogar donde la cultura, las pasiones carnales, era lo que se veía, las conversaciones, lo que allí se trataba en ese hogar, era una influencia totalmente malsana. Pero a pesar de todo ello, José se mantiene fiel a su Dios. Y prontamente Potifar se dio de cuenta que el muchacho tenía virtudes muy nobles, a tal punto que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 39, el versículo 3. Y su amo vio que el Eterno estaba con él y todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Qué lindo lo que dice la Escritura. Así José halló gracia en los ojos de Potifar, y Potifar lo nombró mayordomo de su casa y se entregó en su poder todo lo que tenía. Aparentemente los días malos de José habían pasado, era asunto de la historia. Ahora José empezaba una nueva etapa en la tierra de Egipto. Ahora de esclavo pasó a ser mayordomo. Ahora de esclavo pasó a ser un joven muy querido, muy respetable, donde se le brindó la confianza. Pero ¿saben algo interesante, mis amigos? Fue en ese hogar donde más fieramente fue atacado nuevamente ahora por Satanás. Porque allí la fe, la integridad, su lealtad hacia su Dios sería puesta a prueba de una manera muy terrible, repentina y seductora. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 7, después de esto, la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Noten, mis amigos, ahora la esposa de Potifar está tratando de seducir a José para que quebrante la ley de su Dios. Y allí se le insinúa. Pero dice el versículo 8, pero él no quiso y dijo a la esposa de su amo,
Mi señor no me pide cuenta de nada de lo que hay en la casa. Me ha confiado todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Pero ella hablaba a José cada día, y él no consintió en acostarse con ella, ni aún en estar con ella. Aquella fue una prueba muy terrible, mis amigos. Joven, si hay algún joven que en esta oportunidad está mirando lo que estamos estudiando, aquí hay una lección muy grande. Porque hoy en día tanto jóvenes como señoritas tratan de alcanzar sus metas, tratan de alcanzar la cumbre, la cúspide, sus anhelos, sus sueños. Pero ¿saben algo interesante? Así como José ahora está siendo tentado para quebrantar la ley de Dios, una gran cantidad de jóvenes y jovencitas hoy prefieren quebrantar la ley de Dios y darle la espalda al Dios que da la victoria, al Dios que bendice, a ese Dios que es el que da el éxito y el triunfo. Nosotros vemos la fortaleza espiritual y física de José, esa integridad hacia Dios y hacia su amo Potifar. José estaba agradecido por lo que Potifar había hecho con él y no estaba dispuesto a defraudar a Potifar, pero sobre todo no estaría dispuesto a defraudar al Dios que en medio de su situación de esclavo ahora lo había rescatado para ponerlo como mayordomo. Pero ¿saben algo, mis amigos? El enemigo es muy astuto y el enemigo quería destruir a José. Y dice la palabra de Dios que esta mujer no se daba por vencida. Esta mujer estaba dispuesta a toda costa por alcanzar su propósito y hacer seducir al joven. Dice la palabra de Dios, un día José entró en casa a cumplir su oficio, versículo 11 del capítulo 39. Y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa y le dijo, ven, acuéstate conmigo. Noten, mis amigos, una prueba terrible, una prueba seductora, repentina. Y saben algo interesante que llama poderosamente la atención. José llegó a darse cuenta muy bien el resultado de esta prueba. Porque si él consentía a complacer los gustos de la esposa de Potifar, por un lado habría encubrimiento, habían favores y habrían premios. Por otro lado, si él se mantenía fiel a su Dios y no consentía en el favor hacia esta mujer, la desgracia y la prisión y la muerte sería lo que le esperaba. En otras palabras, José fue puesto ahora entre la vida y la muerte una vez más. ¡Qué lección tan grande la que nosotros estamos estudiando y que la Sagrada Escritura nos la relata! Y estas cosas que nosotros encontramos en el libro sagrado tienen el propósito es de enseñarnos a nosotros cómo podemos también nosotros alcanzar la victoria. Cómo podemos alcanzar felizmente los sueños, los anhelos y las aspiraciones que tenemos en nuestras vidas. No es siendo desleales a Dios, no es transgrediendo la ley de Dios. Hoy en día vivimos en una época tan desesperada que los hombres pretenden alcanzar la paz, el éxito y el triunfo, pero a costa de la transgresión a las leyes de Dios. Y la experiencia de José nos enseña que la paz, la bendición,
El triunfo, el éxito vendrán solamente en la medida que nos mantengamos fieles a los preceptos de Dios. La lealtad y la integridad a nuestro Dios será lo que traerá prosperidad, bendición a la nación, a la familia, a la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. ¿Saben algo interesante? El pasaje sigue diciendo que entonces él dejó la ropa en las manos de ella y huyó fuera. Cuando ella vio que había dejado su ropa en sus manos y había salido, llamó a los de la casa y les dijo: mirad, nos han traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Versículo 15 del capítulo 39. Y al ver que yo gritaba, dejó su ropa junto a mí y huyó. Miren, hermanos y amigos, jóvenes, jovencitas, la forma como José se comporta. Prefirió huir. José sabía lo que este acto iba a representar sobre su vida. Pero ¿saben algo interesante? José prefirió aferrarse a su Dios. José entendió perfectamente lo que vendría sobre él. Y el razonamiento que hubo siempre en la mente de José: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dice la palabra de Dios en el versículo 20: el amo tomó a José y lo encarceló con los presos del rey, y José quedó en la cárcel. Otra etapa más triste en la vida de José. Si nos ponemos a ver, mis hermanos, y hacer un análisis, José hasta este momento tiene una edad de 27 años, es un joven. Y aparentemente todo salía mal. No había prosperidad estable en la vida de este joven. Ahora, por la integridad a Dios y la integridad a los preceptos divinos, una vez más José tiene que sufrir. He aquí una grande lección, mis amigos, jóvenes y señoritas. Algunas veces pensamos que estamos sufriendo demasiado, pero cuando pensamos de esta manera, miremos a José y su experiencia. Como un joven sincero, un joven leal, un joven noble, un joven correcto, un joven que no hay dentro de su mente el deseo de maldad, que no hay el engaño, que no reina la malicia, no reina el rencor, no reina el odio. Tiene que sufrir tanto. La vida de José nos enseña, mis hermanos y amigos, como les decía dentro de un ratito, que a pesar de que este mundo esté contaminado por la maldad, nosotros no necesitamos vivir de igual forma. José acepta una vez más la injusticia en su vida, ya que su tentadora se vengó, lo acusa de un crimen tan abominable. Pero ¿saben algo interesante, mis amigos? La Sagrada Escritura nos enseña que la decisión que Potifar tomó con José nos ayuda a entender que Potifar no le creyó a su esposa. Porque un crimen de esa magnitud en Egipto se pagaba con la muerte. Pero el hecho de que Potifar no le quitara la vida a José es la evidencia de que él creía en ese joven. Él sabía perfectamente que este era un joven íntegro, era un joven puro, era un joven leal, era sincero. Pero para salvaguardar la reputación de su hogar, Potifar lo abandonó al deshonor y a la servidumbre. Así como Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, Potifar entregó a Jesús a la cárcel.
Potifar entregó a José aquella condena injustamente solo para salvar la reputación de su hogar y de su familia, su honor personal. Estuvo dispuesto entonces a traicionar a quien le fue fiel. A mis amigos, vuelvo y repito, quizás a estas alturas de nuestra vida, tú que me estás mirando, me estás escuchando, puedas estar pensando que has sufrido demasiado, que la vida ha sido muy injusta contigo. Pero nota algo interesante. La vida de este joven, realmente, hasta esta parte, sus primeros 27 años de su vida, en otras palabras, hasta que llegó a la madurez, su vida fue una vida de mucho escarnio, dolor, sufrimiento, de burla, de crueldad. No hubo amor, no hubo compasión, no hubo ternura. Pero José se mantuvo siendo un hombre diferente, no se dejó contaminar, no se dejó llevar por los impulsos ni los deseos de venganza. Se mantuvo con la mirada puesta en su Dios. Es una lección muy grande y tremenda en estos tiempos para los jóvenes y la señorita, en estos tiempos en que nos encontramos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 105, el versículo 18, dice así, el versículo 19, afligieron sus pies con grillos y lo aprisionaron con cadenas hasta que se cumplió su predicción y el dicho del Eterno probó a José. Qué lindo, mis hermanos, lo que ahora estamos leyendo. ¿Por qué? Porque una cosa ahora acabamos de descubrir. ¿Y qué es lo que acabamos de descubrir? Dios tiene grandes planes y propósitos con este joven. Dios está preparando a este joven para algo grande, para algo maravilloso. Y dice en el libro Patriarcas y Profetas, la página 218, el tercer párrafo, refiriéndose a ese momento cuando José es llevado injustamente a la cárcel, Dios lo estaba preparando en la escuela de la aflicción. Mi amigo que me estás escuchando, no pensemos que por el hecho de pasar por un momento de dificultad o de aflicción es que las cosas andan mal. Y es por ello que nosotros cada día debemos de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque siempre los planes de Dios son mejores y más convenientes. José, ¿podía él llegar a pensar ahora estando preso allí que era Dios quien lo estaba preparando? Pero la experiencia de José nos ayuda a entender, a comprender que José nunca se rehusó a la disciplina que Dios le estaba brindando. Ese es el gran secreto de la vida de este joven. Siempre se aferró a su Dios y determinó serle fiel, no importa la circunstancia. Una lección para hoy en día, para nosotros como cristianos, para ese joven, esa señorita, ese niño que aspira a alcanzar, ser alguien de valor en la sociedad. La cita sigue diciendo, Dios lo estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad. Y dice acá, José no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba en la cárcel, presenciando los resultados de la opresión y la tiranía y los efectos del crimen. Aprendió lecciones de justicia, de simpatía y misericordia que le prepararon para ejercer el poder con sabiduría y compasión. ¡Qué tremenda esta cita! Quiere decir que los sueños que Dios tenía con José eran grandes y por ello se hacía necesario
que pasara por esos momentos difíciles que en su momento, me imagino, José no entendía por qué la vida le era tan difícil, tan dura. Es una lección para hoy en día, todo joven, toda señorita, reflexionar. Para todo padre, para toda madre, reflexionar. Allí en medio de la cárcel, en medio de los presos, allí oprimido, tratado de una manera cruel e injusta, aprendió lecciones de justicia, simpatía y misericordia que le prepararían para ejercer con poder y compasión un cargo que Dios le estaba preparando. Qué cosa más hermosa, mis hermanos, mirar nosotros la vida de este joven. ¿Saben algo interesante? El relato sagrado nos ayuda a nosotros a entender. Después de tantos años de sufrimiento allí en esa cárcel, después de tantas pruebas, después de tanto sufrimiento y tanta aflicción, José salió de la cárcel al palacio, de la cárcel a ser un hombre importante en el reino de Egipto. Y lo que fue nuestra lectura bíblica es algo que parece un cuento de historia. Parece algo que fuera una fantasía, pero no lo es. Dios mismo le dio al faraón la oportunidad de tener 2 sueños. Sueños que el faraón no pudo descifrar. No se encontró en Egipto quien pudiese dar una interpretación. Dios mismo había preparado las cosas de tal manera que su instrumento guardado allí en esa celda de la prisión, había llegado el momento de su graduación, había llegado el momento de su liberación, había llegado el momento en el cual ahora José iba a ocupar un puesto muy importante. José pasaría a ser ahora un instrumento de salvación para su familia, para su reino, para su pueblo. Ahora los días felices y alegres de José habían llegado. Y dice la palabra de Dios que aquel copero, cuando escuchó la noticia que no se había encontrado quien pudiese dar la interpretación, le comunicó al faraón acerca de aquel joven que estaba en la cárcel y rápidamente se lo hizo traer a la presencia del faraón. Y allí José dio interpretación a los sueños y le dio la interpretación. Y ahora el versículo que fue nuestra lectura, dice la palabra, versículo 39, y dijo Faraón a José, ya que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Qué lindo. Tú estarás a cargo de mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solo yo seré mayor que tú en el trono. Y agregó Faraón a José, ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron ante él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Oh, hermanos, amigos, joven, jovencita, qué relato más hermoso el que nos presenta la Sagrada Escritura. Cómo Dios bendice y da el éxito, da el triunfo a quien fiel se ha mantenido con él. Es una lección muy linda, muy hermosa para cada uno de nosotros. Hoy muchos pretenden alcanzar el éxito, pretenden alcanzar la cúspide, pero transgrediendo, desobedeciendo a Dios y quieren la gloria.
Hermano, José nos da una tremenda lección a cada uno de nosotros en este momento. Y esa grande lección nos enseña a cada uno de nosotros lo siguiente. Y es que Dios tiene los mejores planes para nosotros. Pero somos nosotros quienes arruinamos lo que Dios tiene para nosotros. No olvides esto, mi amigo, joven, señorita. Dios tiene grandes planes para ti. Dios tiene grandes planes para nosotros. No arruinemos los planes que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, el capítulo 29. Jeremías, el capítulo 29, el versículo 11. Dice así la escritura. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí está el secreto de José. José se mantuvo como viendo a Cristo Jesús, a su Dios, porque José sabía que Dios lo bendeciría, que Dios acabaría con su opresión, con sus momentos difíciles, tormentosos. ¿Saben algo, mis amigos? Dios quiere nuestra felicidad. Y es por esto que los planes de Dios son mejores. ¿Y saben algo? La Biblia nos enseña a nosotros también que Dios le había mostrado a José mediante dos sueños los planes que él tenía para con él. Y saben, la Escritura nos ayuda a entender que José nunca olvidó esa revelación que en su momento inicial de su niñez Dios le había revelado. Mi amigo que me estás escuchando, joven o jovencita, yo te animo para que hagas un momento en tu vida y puedas reflexionar y buscar dentro de ti cuáles son esos planes que tú sabes que Dios tiene para contigo. Y si tú no tienes una idea, yo te invito para que tú puedas orar, para que puedas estudiar la Escritura y allí Dios te va a revelar cuál es el plan que tiene para ti. Voy a permitirme, para ir cerrando este estudio, dice el libro de Génesis en el capítulo 37, el versículo 5 al 7. Un día José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a odiarlo más. Les dijo, oíd esto que soñé. Estábamos en el campo atando gavilla y mi gavilla se levantó y quedó derecha y vuestra gavilla estaba alrededor y se inclinaba a la mía. Fue el primer sueño, noten, donde Dios le estaba comunicando a José que él iba a ser de él alguien mayor que sus hermanos. Pero luego le dio otro sueño. Versículo 9 del capítulo 37. Otro día José tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo, tuve otro sueño. Vi que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a inclinaros ante ti? Y sus hermanos lo envidiaban, pero su padre meditaba en esto. José nunca olvidó los planes de Dios. Por eso vivió de esa manera, soportando, porque él sabía que vendría y llegaría el momento en que su libertador se levantaría para cumplir su sueño. Y así como Dios se lo mostró a José, José fue honrado a tal punto que sus hermanos tuvieron que inclinarse ante él. ¡Qué tremendo, mis hermanos! La vida de José nos ayuda a captar una gran lección. Y quiero que no olvides esto, mi amigo.
cuando tus planes están aparentemente perdidos, empolvados y sin posibilidad de concretizarse humanamente, José nos enseña que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No olvides esto, mi amigo. No hay un lugar difícil donde Dios no pueda sacarte. No importa si has caído, no importa si has tropezado, no importa si te has apartado. Dios quiere sacarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere concretizar tus sueños, Dios quiere devolverte también el gozo y la alegría de que su sueño se haga una realidad. Y es por esto, hermano y amigo, en esta oportunidad que tengo que decirte, Dios quiere darte una oportunidad para que tú cumplas su sueño. Y esos son los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Y el sueño más grande, el anhelo más grande que hoy nosotros podemos anhelar es alcanzar la victoria sobre el pecado. El anhelo más grande que podemos nosotros alcanzar es poder ver venir a Cristo en gloria e ir con Él a las mansiones celestiales. Pero recuerda algo, mi amigo, joven y señorita. Todo tiene un precio. Todo tiene su oportunidad y tiene su tiempo. Si has caído, si has fracasado, no importa. De allí Dios puede levantarte y al igual que José, así como lo sacó de la cárcel al palacio, Dios puede y tiene el poder y la disposición de levantarte de ahí donde estás caído para hacer que tus sueños sean realidad, para hacer que tu vida sea una vida próspera, para que puedas cambiar. Pero necesitas entender, tienes que buscar a Dios, tienes que tomar esa decisión en tu mente de mantenerte aferrado a Dios. Quiero terminar con una cita que está en el mismo libro, Patriarca y Profeta, la página 223. Y dice así: aferrándose a los principios rectos en las transacciones ordinarias de la vida, la mente se acostumbra a mantener las demandas del deber por encima del placer. Escucha, mi amigo, y de las inclinaciones propias. Las mentes disciplinadas de esta forma no vacilan entre el bien y el mal, como la caña que tiembla movida por el viento. Son fieles al deber porque han desarrollado hábitos de lealtad y veracidad mediante la fidelidad en lo mínimo. Adquieren fuerza para ser fieles en asuntos mayores. Mi amigo, joven o señorita, si hasta aquí tu vida no ha sido la mejor, si hasta aquí has estado sufriendo, si hasta aquí no has entendido por qué te van las cosas tan mal, en esta oportunidad te digo, eso no quiere decir que tus sueños no se van a concretizar. Pero una cosa te puedo decir: el Dios de lo imposible es el Dios que puede hacer posible lo que por nosotros es imposible. Pero ello necesitamos creerlo, necesitamos tener fe, necesitamos tener confianza y necesitamos cada día serle más fiel. Entre más difícil y dura sea la opresión, asimismo nuestra lealtad, nuestra integridad a nuestro Dios debe de ser firme. Y de esta manera nosotros veremos realizado y concretizado nuestras aspiraciones, nuestros sueños y nuestros anhelos. Mi amigo, mi hermano, en esta hora hay un camino hacia la felicidad, pero ese camino es a través de la obediencia a nuestro Dios, de la lealtad a nuestro Dios. Es no dejando contaminarnos por las influencias malsanas de este mundo. Así como José se mantuvo soportando, llegó el momento en el cual Dios lo sacó de ese lugar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, los seres humanos. Porque Dios no nos hizo para que suframos. Dios nos hizo para que vivamos como sus hijos. Dios te bendiga y te guarde.
Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios te bendiga. Y en una próxima oportunidad esperamos volver a vernos y puedas meditar en lo que hemos estudiado. Quiero invitarte para una pequeña palabra de oración. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por tus orientaciones, porque en ella podemos ver tu inmensa sabiduría, tu inmenso amor, tus deseos y planes de hacer de cada uno de nosotros que seamos personas prósperas y exitosas. Ayúdanos entonces a serte fiel, a escoger tomar las mejores decisiones, decisiones que te alaben, decisiones, oh Dios, que te pongan a ti en primer lugar. Bendice a cada uno de los que, oh Dios, escuchan este mensaje. Fortaléceles, protégeles y ampárales. Y ayúdanos, oh Dios, a ir hacia la victoria. Porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga y le guarde y será hasta una próxima oportunidad.